Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, hoy estamos en el día número 27 de marzo y vamos a estudiar los capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Primera de Samuel. Bueno, vamos a ver la captura del arca, vamos a ver el arca cuando estuvo allá en la tierra de los filisteos, vamos a ver cuando el arca regresa una vez más. Vamos a ver cómo a Samuel se lo pone como juez sobre Israel, ¿no? Vamos a ver la guerra que hubo entre los israelitas y los filisteos. Y eso es todo lo que vamos a ver. Obviamente también vamos a leer los comentarios del Espíritu de Profecía, que hay algunos, están muy buenos. Y en sí, en la descripción de este video les dejo dos nuevos diagramas, ¿no? Aquí vamos a ver la captura del arca, ya, el punto geográfico exclusivamente, cómo fue todo. Ahí está. Y esta de aquí me gustó mucho. Vamos a ver las distinciones teológicas clave entre Israel y sus vecinos, específicamente de cómo ellos veían a sus deidades, ¿no? Entonces, este diagrama está muy bueno, muy bueno. Lo saqué, este de aquí lo saqué de la Biblia de estudio arqueológica, y le saqué de la Biblia Mundo Hispano, perdón, de la Biblia Mundo Hispano. Vayan a la descripción de este video, vayan donde dice diagramas, y pues bueno, ahí van a tener estos hermosos diagramas que están muy buenos. Bueno, a mí en lo personal me gustaron mucho, así que espero que a ustedes también les sirva. Y por favor, péguenlos en sus Biblias, que esa es la idea de estos diagramas, ¿no? No se olviden de enviarme sus nombres para escribirles en el muro de oraciones. Y nada más, vamos a hacer una pequeña oración, tanto por los nombres del muro y para el estudio de hoy, ¿ya? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Te pido en este momento que voy, Señor mío, una vez más, a leer tu palabra santa y divina. Seas tú, mi Dios, quien ponga palabra en mis labios. No sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Una vez más, permíteme ser una trompeta de tus labios, simplemente, Señor. Te pido por cada uno de los nombres que están escritos en el muro de oraciones. Seas tú, mi Dios, quien actúe en la vida de cada una de las personas, mi Dios, que están escritos ahí. Mi Señor, por favor, ayúdanos sobre todas las cosas a terminar este año bíblico. Te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el capítulo... a ver, espérese, me perdí. Capítulo 4, sí, capítulo 4, ya. Y bueno, el primer párrafo del versículo 1 del capítulo 4 en realidad le pertenece al versículo 21 del capítulo 3, la parte que dice, y Samuel habló a todo Israel. Esto se refiere al versículo 21, está en el contexto del versículo 21 del capítulo 3, que el texto se leería así. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová, y Samuel habló a todo Israel. Y de ahí empieza obviamente que el capítulo 4 y el versículo 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les aclaro esto? Porque mire, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a el Benecer, y los filisteos acamparon junto a Afet, que significa fortaleza, ¿no? Entonces, si uno no hace esta clara distinción, va a parecer que Samuel fue el que indujo a la guerra. Entonces, no fue así, la verdad no fue así, ¿no? Entonces aclara eso, ¿no? Muy bien, perdón. Ya, muy bien. Entonces, miren, muy posiblemente se cree que los filisteos fueron a hostigar al pueblo de Israel por el simple hecho de que ya no tenían juez. Bueno, Elí estaba ahí, pero Elí era muy anciano, entonces se cree eso, ¿no? Bueno, más adelante se habla de que, miren, los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, y ellos hirieron en batalla en aquel campo como 4,000 hombres. Hubo la batalla y los israelitas perdieron 4,000 personas aproximadamente, ¿no? Ahora ellos se preguntan, ¿qué ha pasado? Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿No? Pues bueno, que por ahí se le ocurrió a alguien traer la idea del arca, ¿no? Y pues bueno, según Patriarcas y Profetas, página 632, realmente Dios no estaba con ellos porque ellos andaban en pecados. Y eso se queda más claro más adelante cuando Samuel comienza a establecer una reforma en el pueblo de Israel, ya que ellos estaban con sus ídolos y toda esta cuestión. Entonces era por ese simple hecho que Dios no podía estar en medio de ellos.
Esto puede ser muy repetitivo, muy repetitivo a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Pero realmente es así. Dios, bueno, el pueblo fracasó y los líderes muchas veces fracasaron porque simplemente ellos no estaban a cuentas con Dios. Si tú no estás a cuentas con Dios, Dios no puede hacer nada por ti. ¿Ya? Así de simple, ¿no? Vamos a seguir. Entonces ellos trajeron, se les ocurrió la brillante idea de traer el arca. Ahora, miren, Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto, ¿no? Y bueno, sabemos que fue Ofnis y Fines que se la llevaron a la final, ¿no? Ahora miren, en diferentes guerras que ya habían tenido ellos antiguamente, cuando el arca estaba ahí, era éxito asegurado. Pero obviamente, escúcheme, en sí el objeto no era lo que aseguraba la victoria, no era el arca. Lo que en sí también al arca no la hacía sagrado no era la estructura o los ángeles o los serafines ahí colocados y nada por el estilo. Era la ley de Dios, ¿ya? Eso era lo importante del arca. Pero si tú no estabas a cuenta con la ley de Dios, ¿qué iba a suceder? Pues bueno, lo que aquí sucedió, no sucedió nada bueno. Todo mal en realidad, ¿no? Porque el pueblo no estaba a cuentas con Dios. Entonces el hecho de traer el arca al campamento realmente no significó nada. Entonces ellos, para poder usar entre comillas, el poder del arca, aunque el arca no tenía poder, realmente esto era providencia divina, realmente, ¿no? Ellos tenían que estar a cuentas con Dios, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, dice que cuando llegó el arca del pacto al pueblo, dice que cuando llegó al campamento, ¿no? Que estaba ahí librándose la batalla, dice que el pueblo se alegró muchísimo al punto que gritaron. Pero ese era un grito vacío. Era un grito vacío, porque todo lo que estaban haciendo era algo vacío, que no tenía sentido. Ya. Los filisteos se asustaron, ¿no? Dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué el pueblo de Israel está gritando? Y pues bueno, ellos vieron el arca, ¿no? Ellos vieron el arca. Entonces miren, versículo 7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, la primera batalla no fue así, pero ahora sí. Entonces vamos a ver qué pasa. Están muy temerosos, ¿no? ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? No, miren, aquí los filisteos reconocen a Dios, reconocen su poder, ¿no? Y por último toman palabras de aliento y dicen, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead, ¿no? Entonces miren, a pesar de todo, ellos reconocían el poder de Dios, ¿no? Y tenían bastante miedo. Ahora miren, algo que también quiero agregar aquí, con la cuestión del arca del pacto. En sí, los hijos de Elí era, ¿no? Sí, los hijos de Elí obraron mal, sí. Pero como yo ya les dije en un video pasado, si los líderes son corruptos o los líderes son malos, es porque el pueblo es corrupto o el pueblo es malo. Justamente ayer estaba hablando con una señora de política aquí, como recientemente han pasado las elecciones en mi país, es el tema, ¿no? Este, y, y bueno, comenzamos que sí, que ni si cuánto, y bueno. Entonces yo le dije, vea, le dije, si ella me decía que aquí hay muchas fiestas, que ni si qué, que el alcalde, bueno, etcétera, etcétera. Yo le decía, pero eso solamente es el reflejo. Verá, nuestros líderes, le decía yo, nuestros líderes solamente son el reflejo de nuestros deseos, ¿ya? Si el pueblo es corrupto, el líder es corrupto. Si el pueblo es ocioso, el líder es ocioso. Si el pueblo es fiestero, es pachanguero, también lo van a hacer los líderes, también lo van a hacer los alcaldes, los presidentes. Eso es así de simple, ¿ya? Eso es así de simple. A veces se piden grandes líderes, pero ¿cómo es el pueblo? Miren, el pueblo de Israel tuvo grandes líderes. Les hicieron caso, les honraron. ¿Qué pasó con Gedeón? Vamos a la historia de Gedeón a recordar un poquito. ¿Qué pasó con Gedeón? ¿Qué pasó con los hijos de Gedeón? ¿Cómo les trató el pueblo de Israel a los hijos de Gedeón? Si se dan cuenta, ya, si se dan cuenta, o sea, ni siquiera fueron gratos con Gedeón por haberlos librado, ¿no? Solo des en cuenta en eso, cómo era el pueblo. ¿Supieron valorar a su líder? ¿Respetaron a su líder después de la muerte? Eso dice todo de cómo era el pueblo, ¿ya? El hecho de que los dos hijos de Elí hayan llevado el arca y nadie del pueblo haya protestado, eso lo dice todo, ¿ya? Ellos simplemente recibieron las consecuencias de sus propios actos, nada más, ¿no? Así de simple. Interesante, pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Bueno, ellos cogen, se ponen a la pelea, ¿no? Al punto de que ellos son tan derrotados que ya ni siquiera volvieron a regruparse en el campamento, sino que cada cual fue a su casa, según el versículo 10, donde dice tiendas se debería traducir casas, mejor.
Cayeron 30,000 hombres, un golpe duro. Y lo más triste, el arca de Dios fue tomada, ¿no? Bueno, bueno, dice que Elí estaba en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre, bueno, etcétera, etcétera. Ya, Elí estaba atento, se habían llevado el arca sin su consentimiento, más que seguro, ¿no? Entonces el otro estaba nervioso, pues habían llevado el arca. ¿Qué será de mi pobre arca? Debió haber estado diciendo él, ¿no? Entonces estaba un poco angustiado, ¿no? Bueno, en eso dice que vino alguien, un hombre de Benjamín, ¿no? Con las vestiduras rotas, lleno de tierra. O sea, el tipo venía hecho un desastre, ¿ya? Así venía el tipo. Venía, bien dicho, huyendo de una batalla. Eso, no mejor dicho. Ese pobre venía patas arriba, ¿no? Y bueno, dice que comenzó a correrse la noticia, ¿no? Y el pueblo comenzó a gritar, a lamentarse, a llorar. Elí escuchó, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Le dijo al mensajero, habla hijo, dime, ¿qué ha sucedido? ¿No? Entonces él dice que le cuenta, ¿no? Ofnis y Fines son muertos y el arca de Dios fue tomada, ¿no? Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, bueno, ni siquiera le importó, ni siquiera le importaron sus hijos porque ya estaban condenados a muerte. Pero cuando él hizo mención del arca de Dios, dice que Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta. Elí se sentaba supuestamente a la puerta del tabernáculo, ¿no? O sea, del lindero, podríamos decirlo mejor. Entonces, ¿y por qué? Bueno, estaba a la puerta de la silla al lado de la puerta y se le quebró la cerviz y murió, pues era hombre viejo y pesado o gordo, podríamos decirlo mejor. Y había juzgado a Israel 40 años. 40 años se acabaron ahí. Murió, simplemente. La desgracia para el pueblo de Israel llegó en un día. Ahora, aquí nos decía algo muy interesante. Creo que esto está más adelantito que lo anoté, pero no importa, lo rescato ahora. Se muere el sumo sacerdote, que también era el juez de Israel. Se mueren sus dos hijos, los predecesores. Hasta donde sabemos, no sé cuál de los dos hijos eran mayores de Elí, pero su nuera acaba de tener un hijo de Fines. Digamos que Fines era el siguiente para ser el sumo sacerdote, ¿no? Obviamente su hijo iba a heredar el sacerdocio, pero era un bebé, acababa de nacer un bebé. Ahora, el pueblo de Israel se quedó pelado. Se quedó sin nadie que los lidere, se quedaron sin sumo sacerdote, se quedaron sin el arca del pacto, se quedaron sin sus predecesores, se quedaron hechos pedazos. Gracias a Dios, gracias a Dios, quedó Samuel. Si Samuel no hubiera estado en este momento de la historia, ¿qué creen que hubiera pasado con el pueblo de Israel? Sola para meditar, ¿ya? Si se dan cuenta, gracias a Dios por su divina providencia, Dios siempre tiene al menos un hombre. Dios con un hombre impacta el mundo. Al diablo lo pone patas arriba Dios con un solo hombre. Y lo vemos a lo largo de la historia. Moisés, Elías, Samuel en estos instantes, aunque era joven aún. Entonces miren, un hombre. O sea, imagínense en qué sería del pueblo de Israel si no hubiera habido un hombre que los representara con Dios como fue con Moisés, ¿no? Es para ponerse a meditar, ¿no? Hoy en la actualidad, yo les hago una pregunta. ¿Qué sería de la iglesia adventista sin los diferentes ministerios, no independientes, sino de sostén propios que hay? Recalcando los más grandes, tal vez Amasin Fax, Secretos Revelados del pastor Esteban Bor, Amazing Discovery de Walter Bay, La Rega de Venir también. Y bueno, y otros ministerios más pequeños, tal vez como los míos, que por ahí damos cierto aporte al adventismo, ¿no? Podríamos decir que ellos son los profetas mayores, nosotros los menores, podríamos decir así, usando una alegoría. No estoy diciendo que somos profetas, nada más, ¿no? ¿Qué sería del pueblo adventista? ¿Qué sería sin estas ayudas, diría yo, ¿no? Porque lo que se enseña en la iglesia no es nada. Las escuelas sabáticas pero son un desastre. Y bueno, ni vamos a la literatura que hoy en la actualidad sacan. Los mejores libros que tiene la iglesia adventista es el Comentario Bíblico Adventista y por ahí unos que otros libros de ciertos escritores que han
se podría decir, independientes que han hecho algo, que ni siquiera son apoyados a veces por la iglesia, ni sus libros son promocionados en sus púlpitos. ¿Ya? ¿Qué sería del pueblo adventista si no, Dios no levantara a uno que otro hombre? Gracias a Dios hoy en la actualidad hay muchos. Yo me acuerdo que cuando comencé el ministerio, ministerios así no habían. La verdad no había nada. Entonces yo y otras personas más iniciamos. Dios levantó a más de uno, más bien dicho. Fue más o menos como la historia de la Reforma, ¿no? Dios levantó luces por todo lado. Y bueno, gracias a Dios hoy en la actualidad prácticamente todo lo que se aprende, todo lo que uno se entera y todo lo que se sabe es por las redes sociales y por las diferentes personas que tienen ministerios ahí. De lo contrario, quién sabe cómo sería, ¿no? Entonces miren, Samuel aquí literalmente un salvador. No hay otra palabra para decirlo, ¿no? Ahora miren, seguimos con la historia de su nuera, la esposa de Fines, la nuera de Elí, ¿no? Bueno, dice que ella escuchó la noticia, le vino el parto, se le adelantó el parto más que seguro, obviamente, ¿no? Bueno, los que han tratado con mujeres embarazadas saben perfectamente esto mejor que mí, ¿no? Bueno, dice que al tiempo que moría, miren, lastimosamente esta chica murió, ¿no? Pero dice que mientras ella moría o estaba medio agonizando, ¿no? Ella le decía, mira, no te preocupes, has dado un hijo, has tenido un hijo varón, ¿no? Pero dicen, más ella no respondió ni puso atención. La chica, al enterarse que el arca del pacto se había sido tomada, miren lo que pasó. Y llamó al niño Icabod, que significa no glorioso, o sin gloria también se podría traducir, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por el arca de Dios, miren, esa era su preocupación de ella, ¿no? Que fue tomada, y por la muerte de su suegro y de su marido, ¿no? Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada, ¿no? También se podría leer así. La calamidad más horrible le es quedarse sin la presencia de Dios, o sea, el pueblo de Israel, ¿no? O sea, el pueblo de Israel se había quedado sin la presencia de Dios. O sea, vuelvo y repito, Fines y Ofid no eran la gran cosa, no importa. Si se morían, si se iban, daba igual. Elí ya tenía sus años. Pronto tenía que alguien volver a poner el cargo y el tipo ya no representaba tal vez una gran autoridad porque ya tenía sus años el hombre, ¿no? Entonces ya estaba, entre comillas, podríamos decir, jubilado. Pero lo más importante es que el arca se había ido. Entonces era el centro, el núcleo, el pilar de todo el sistema de Israel. Era su tesoro más sagrado. Y si algún día el arca del pacto sale a la luz, pues una cosa increíble. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces mira, ellos habían quedado, entre comillas, sin la presencia divina. Porque había pasado algo increíble que nunca había pasado en la historia. Entienda. Nunca se había capturado el arca del pacto. El arca del pacto. No estábamos hablando del altar. No, era el arca del pacto. ¿Ya? Entonces se tomó el arca del pacto. Entonces fue algo que, ¿sí me entienden? Fue como si ahorita mataran al Papa Francisco. Ya, más o menos así. Ya. No para nosotros, pero sí para el mundo, ¿no? Sí me hago entender. Bueno, vamos al capítulo 5, ¿no? Y bueno, a ver, no me he saltado nada, parece. No. Dice, los filisteos tomada el arca de Dios trajeron desde Ebenezer a Asdod. Ya, según Parejas y Profetas, página 660, muy posiblemente los sacrificios cesaron en el pueblo de Israel. Ya no estaba el arca del pacto, ya no estaba la presencia de Dios. Los sacrificios no tenían valor si no llegaban a la presencia de Dios. Y como no estaba el símbolo de la presencia de Dios en el pueblo de Israel, todo el sistema religioso, si me entienden, no servía de nada, de cierta manera, ¿ya? A veces esto se nos hace a nosotros difíciles de entender, porque nosotros desde nuestra habitación o desde la iglesia quizá podemos servir a Dios, pero ellos no, ellos tenían solamente ese lugar, y la cuestión era muy diferente, ya que estábamos en la primera parte del pacto. Nosotros vivimos en la era del pacto renovado, entonces para nosotros es más fácil, pero para ellos era todo, ¿sí me entienden? Espero que sí. Ya, ¿qué más? Y miren, dice que los filisteos tomaron el arca y la pusieron en la casa de Dagón. Esto nos recuerda mucho a Sansón, ¿se acuerdan? Sansón, lo cogieron a Sansón y llevaron con Dagón, ¿no? Y para humillarlo, ¿no? O sea, de cierta manera simbólica, tanto a Sansón como al arca del pacto, los pusieron a los pies de Dagón.
pero realmente el que terminó a los pies de Dios fue otro. ¿Ya? Y ahora miren, es interesante. Esto se hacía como símbolo de derrota, ¿sí me entienden? Entonces en una derrota se cogía, se humillaba lo que es a la, a la- a la deidad o al pueblo en sí. Con Sansón fue eso, se humilló a Sansón y se humilló a los israelitas, obviamente, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy en la actualidad, cuando sucede algún evento, ¿no? Digamos, del país que ustedes sean de Perú, de Colombia, de México, lo que sea. Si ustedes escuchan que un compatriota suyo fue humillado, fue encarcelado, fue asesinado, fue torturado en cierto país X, eso es una afrenta a todo el país. ¿Sí me entienden? Ya. Entonces con Sansón hicieron eso. Ahora lo están haciendo con Dios. Pero miren, el Dios no había sido derrotado. El que había sido derrotado había sido ¿quién? El pueblo de Israel. ¿Ya? Hagamos un énfasis bien clarito. Y Dios se los dejó bien claro más adelante, ¿no? Entonces la idea de ellos era decir, bueno, hemos vencido a Dios, ¿ya? Pero no, no habían vencido a Dios. Era el pueblo además que había sido derrotado por sus pecados, nada más, ¿no? Entonces, esa era la idea de ellos al llevar el arca al templo de Dagón, ¿no? La llevaron, dice que al día siguiente le encuentran a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. O sea, en un símbolo de derrota, de humillación, de adoración, podemos incluso decir. Cogieron a Dagón, lo volvieron a poner en su lugarcito. Otra vez fueron al día siguiente. Y dice que Dagón se había caído postrado en tierra delante del arca. La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas, ¿no? Sobre el umbral, o sea, sobre la parte baja de la puerta, ¿no? Sobre la parte baja de una puerta, ¿no? Dice, habiendo quedado Dagón el tronco solamente, ¿no? Interesante es que Dagón, perdón, es interesante que Dagón fuera partido en tres partes. Más adelante en Apocalipsis, creo que era 18, si no me equivoco. Sí, 18. La gran ciudad es dividida en tres partes. ¿Ya? Ya vamos a Apocalipsis, tranquilos. Pero ya vamos aprendiendo más cosas, ¿sí se dan cuenta? Ya. Entonces, mire, en tres partes se dividió Dagón. Ahora, pierde su cabeza, perdió todo. Perdió sus manos. La mano, ¿qué significaba bíblicamente? A ver, vamos, refresquen esas memorias. ¿No se acuerdan qué significaba la mano en la Biblia? ¿Símbolo de qué? De poder, exactamente, símbolo de poder. Entonces, aquí solamente quedó un simple pedazo de tronco del dios Dagón. No quedó nada. Eso solamente, perdón, eso solamente hizo reflejar que eso es lo que era, un tronco, nada más. Lo humilló de esa manera terriblemente a Dagón, ¿no? Bueno, dice que por esa causa los sacerdotes cuando entran al templo de Dagón no pisan la parte de abajo de la puerta, ¿no? No pisan ¿cómo se dice? ¿No? El umbral de Dagón, ¿no? Hasta hoy. Bueno, y bueno, verán, en el pueblo de los filisteos, que está aquí lo pueden ver, aquí está, ellos llegaron del mar, entonces estaban situados ahí en la costa, ¿no? Y pues bueno, y ustedes pueden comparar con otro mapa, perdón, otro mapa, y pueden más o menos ubicarse en dónde estaba, ¿no? Con todos los mapas que le he dado, claro. Y mire, de la ciudad de los filisteos habían 5 ciudades principales. Estaba la ciudad de Asdod, la ciudad de Gaza, la ciudad de Ascalón, la ciudad de Gat y la ciudad de Ecrón, ¿ya? Entonces, miren, aquí nos dice que la primera ciudad, a ver, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con, bueno, mi Biblia dice con hemorroides, otras Biblias dicen con tumores, sea como sea, les cayó una plaga bien fea, ¿ya? En Asdod y en todos sus términos, ¿no? Y viendo los de Asdod dijeron, no quede con nosotros, verán, lo que para unos puede ser una bendición, escúchenme bien, lo que para unos puede ser una bendición, para otros puede ser una maldición, se los digo así. Y esto está pasando con el arca del pacto. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Dios, cuando estaba a cuentas con Dios, era lo máximo el arca. Pero cuando no estaban a cuentas, bueno, este pueblo que no estaba obviamente a cuentas con Dios, ni siquiera eran israelitas y bueno, etcétera, 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 no eran nadie.
Esto les puso en una situación bien complicada, bien complicada. Ellos pensaron, ¿no?, llevar el arca del pacto a sus ciudades como un trofeo, pero realmente ellos estaban llevando la mamá de los problemas a su país, podríamos decirlo, ¿no? En su ignorancia, ¿ya? Y bueno, entonces los de Azod no querían el arca, dijeron, no, saquen esto de aquí, esto nos va a matar, no. Los príncipes filisteos dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios? Y ellos respondieron, pásale el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron el arca de Dios de Israel a Gad y pasó lo mismo, ¿no? Los hirió de igual manera, ¿no? Del más chico al más grande, dice. Después cogieron el arca y llévesela a Ecrón, se la llevaron a Ecrón. No sabían a quién tirarle el muerto, ¿no? Como se dice popularmente, ¿no? A ver. Ya. Entonces los de Cron, dice, los ecronitas dieron voces diciendo, han traído a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. O sea, ya le tenían terror. Ya le tenían terror al arca a este punto. Llega a una ciudad, desastre. Va a otra ciudad, peor. Y ahora llega acá y nos tiran el muerto a nosotros, dijeron los de Cron. No, 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 estamos mal, ¿no? Enviaron y reunieron, dice, todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel, dice, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había pánico, escuchen, había pánico de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había allí agravado. Y los que no morían, escuchen, había gente que estaba muriendo, y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. O sea, a los pobres les había caído el infierno encima prácticamente, ¿no? Y el versículo 6 nos dice, a ver, y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses, ¿no? Todo un desastre. Ahora miren, el pueblo de Israel sin el arca, sin sumos sacerdotes, sin líderes, sin nada, en oscuridad completa. Pero, ¿qué estaba pasando acá? Miren, esto es interesantísimo, ¿eh? Esto es interesantísimo. Mientras ellos tal vez estaban ahí sumidos en su tristeza, ¿no? Y en su desgracia, acá Dios estaba proveyendo salvación, de cierta manera, ¿no? Entonces, miren, podríamos decir que la luz brilla al máximo en la noche más oscura. Es una frase que saqué, creo que fue del comentario bíblico adventista, ¿ya? Entonces, miren, según el capítulo 6, versículo 1, dice que fueron 7 meses en los que los filisteos estuvieron con el arca. 7 meses aguantando ese infierno. Aguantaron hasta demasiado esos pobres. ¿Ya? Y obviamente también vemos algo, ¿no? El pueblo de Israel, ¿qué hizo en esos 7 meses? Llorar. Si es que lloraron. Y si es que lloraron 7 meses. Obviamente que al principio se lamentaron, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo les duró el lamento? ¿Qué hicieron ellos por retomar el arca del pacto? No tenían líderes, no estaban a cuentas con Dios, tenían sus dioses por ahí, o sea, todo estaba hecho un desastre. Pero créanme, Dios estaba preparando todo, ¿ya? Dios estaba preparando todo, ¿no? Y verán, hay un dicho muy sabio que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿ya? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Fue muy necesario que estos 7 meses, ¿se acuerdan lo que les dije alguna vez en un video pasado? Cada vez que ustedes vean el número 7 en la Biblia, vean el número 6 o vean ciertos números importantes, analicen, aquí hay un mensaje oculto. ¿Cuál es el mensaje oculto aquí? 7. 7 meses sin el arca, 7,000 años sin la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando llegó el arca, ¿qué sucedió? Hubo una reforma, hubo una batalla, se venció, se puso un nuevo juez. Si se dan cuenta, el plan de salvación, al menos el conflicto final descrito aquí, brevemente, ¿ya? Brevemente, ¿ya? Entonces ya, creo que con tantas cosas que les he dicho, ya a veces lo captan antes de que me dé cuenta yo, ¿no? Pero bueno, seguimos en la historia, ¿no? Seguimos en la historia, ¿no? Los pobres estaban que sufrían, que lloraban, que se angustiaban. Pobres creo que estaban al punto de arrancarse los pelos de la cabeza de la desesperación. Entonces los filisteos llamando, dice a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Declaradnos cómo le hemos de tomar a su lugar. Miren, ya la situación ya era una situación de emergencia, ya. Esto era una cuestión
de seguridad nacional, podríamos decirlo así. Llaman a los sacerdotes, a los adivinos. Siempre los grandes líderes, los presidentes, los reyes consultaban a sus adivinos, aún hoy en la actualidad, por si acaso. Los líderes mundiales, los presidentes, etcétera, etcétera, todos ellos tienen personas, obviamente en el satanismo, que les dicen qué cosas hacer y qué cosas no. El máximo sumo sacerdote del mundo pagano, mundano, es obviamente el Papa. Hasta donde se sabe hay misas negras, hacen rituales satánicos, todos los presidentes del mundo van a visitar al Papa, el Papa les dice qué tienen que hacer, incluso, bueno, etcétera, 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 etcétera. Hay mucho, incluso verán, les voy a dar, no me acuerdo si lo dije en un video o fue que lo comenté en otra parte, pero miren, ¿cuántos de ustedes conocen al actor Leonardo DiCaprio? Ya. Este actor es muy famoso pues, sobre todo las mujeres van a identificar de una por su película El Titanic. Él en esa película, y miren, ustedes dirán, bueno, el hermano Nelson, ¿qué está contando? Escuchen. Él en esa película le robaron el Oscar, no le dieron el Oscar porque era muy joven, bueno, le pusieron muchos peros, pero en esa película Leonardo DiCaprio tenía que ganarse el Oscar. Desde ahí el tipo hizo un montón de películas, pero no se ganaba el Oscar. Después, él hizo una película... El Renacido, ya. Hizo una película El Renacido. Y bueno, antes, y bueno, la actuación de él fue bastante buena. Dijeron que la mejor actuación, etcétera, etcétera. Dijeron de todo. De ahí, él antes, escuche, antes, yo me acuerdo clarito porque en ese tiempo estaba justamente, había pasado la operación. Ya, y justamente como no podía hacer nada más, me pasaba viendo noticias y todo eso. Entonces me informé de todo en ese ratito, ¿ya? Entonces miren, él antes de que se den los premios Óscares, adivinen a quién fue a visitar él. Al Papa Francisco. Y él, bueno, y fue con él y el Papa. Llegaron los premios Óscares y Leonardo DiCaprio ganó el premio Óscar al mejor actor. Al fin logró lo que él siempre quiso, tener el premio Oscar. Interesante, y ustedes pueden investigarlo. Después de ganar el premio Oscar con la película El Renacido y de hablar con el Papa, el tipo se obsesionó en campañas contra el calentamiento global y el medio ambiente. Simplemente, ¿qué fue lo que sucedió? Él fue con el Papa Francisco, mira Papa, quiero ganarme el Oscar. ¿Quieres ganarte el Oscar? Yo te doy el Oscar, no te preocupes. Ya, pero eso sí me vas a ayudar en la agenda del cambio climático. ¿Qué te parece? Bueno, le dijo Leonardo DiCaprio y listo. A Leonardo DiCaprio le dieron el Oscar y el tipo comenzó a promocionar ¿cómo es? Ay, se me fue la palabra, acabo de decirlo. Lo que es el cambio climático. Ya, es así de simple. Ya, aún hoy en la actualidad, hasta los actores tienen que estar sujetos a un mandamás. Siempre ha sido así, siempre será así. Y esto lo podemos ver muy claramente en los 1260 años que hubo, en lo que el Papa hizo literalmente lo que se le vino en gana. Literalmente. La historia de los papas es bien oscura. Incluso hubieron papas que, disculpen, pero bueno, esto ya hemos llegado al cuerno pequeño. Habían papas, disculpen lo que voy a decir, es un poco fuerte. Habían papas que incluso hacían fiestas sexuales con niños. ¿Ya? Si fueron capaces de hacer eso, imagínense en qué más no hicieron. Listo, dejémoslo nomás ahí. Entonces siempre los que van a liderar este mundo van a ser los que manejen el temor de las personas por medio de la religión. ¿Qué es más fuerte, la política o la religión? Yo les digo algo, nadie se muere por un candidato político, pero ¿cuántas personas se mueren en el nombre de Dios? Ya. ¿Quieren ejemplos? Váyanse a Medio Oriente. Esos tipos se ponen un chaleco con bombas y ¡blum! En el nombre de Alá. ¿Quién muere por un hombre? ¿Quién muere por un hombre? Si muere uno por un hombre, o más bien dicho, por una mujer, será por amor. Pero por un ideal, para allá. El hombre es leal cuando le conviene, nada más, así es el ser humano, ¿no? Entonces, miren, hemos abierto un paréntesis, volvamos a cerrarlo, seguimos en la historia. Miren, entonces los príncipes fueron a consultar a los sacerdotes, realmente ellos son los que mandaban y ellos son, hasta el día de hoy, es así los que mandan, ¿ya? ¿Se acuerdan la historia de José?
José ni los tocó en el tiempo de hambruna. ¿Sí te acuerdan, no? Bueno, ustedes ya van entendiendo. Y bueno, miren lo que les dicen los sacerdotes, ¿no? Dice, bueno, ellos obviamente le dijeron, devuelvan ese artículo rápido, ¿no? Pero no la manden vacías, ¿no? Le dijeron que manden 5 hemorroides o 5 tumores, como, cual sea la traducción, no importa, de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, ¿no? Haréis pues figuras de vuestros hemorroides o de vuestros tumores y figura de vuestros ratones que destruyeron la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. O sea, honraréis a Dios con esta ofrenda. Ya, perdón. Y figura de vuestros ratones que destruyen la tierra. Porque los ratones, vamos a hablar de los ratoncitos. Obviamente los tumores le estaban cayendo a ellos, sean hemorroides, o sea, lo que les haya pegado a los pobres. A todos les estaban cayendo eso, hasta los príncipes creo que tenían eso. Ya, y los ratones, pues los ratones habían llegado y pues bueno. Una plaga de ratones es una cosa terrible, es tan terrible como una plaga de langostas, ¿ya? Háganse una idea, ya hemos hablado de las plagas de langostas. Entonces habían acabado las cosas, o sea, una locura, una locura. Igual son animales que traen enfermedades, entonces aún hoy en la actualidad, en todas las sociedades del mundo, son bastante odiados los ratones, ¿ya? Seguimos, entonces ellos también tenían que, o sea, con eso iban a reconocer, ¿no? A Dios, ¿no? Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de vuestra tierra. Mire, en la antigüedad, para apaciguar, una plaga, se ofrecía una ofrenda de oro, o bueno, tal vez de otro metal también, ¿no? De lo que era la plaga. De esta manera se neutralizaba, por así decirlo, el mal que estaba saliendo, ¿no? Ahora miren, aquí esto está sucediendo algo muy interesante. No era la forma de adorar a Dios, no era la forma de tratar con Dios como le estaban haciendo los filisteos. Pero ellos qué sabían, ya si me entienden, ellos qué sabían de todos los sacrificios, de que había que hacer holocaustos y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos qué sabían, ellos en su ignorancia, ellos en la poca luz que ellos tenían, ellos estaban tratando de apaciguar la ira de Dios de la mejor manera que ellos conocían y Dios lo aceptó. Y esto ya lo vamos a aclarar más adelantito por qué, ya van a ver. Dios lo aceptó. ¿Por qué? Porque Dios acepta la luz que nosotros tengamos, la medida de luz que nosotros tengamos. Por eso al que más se le da, más se le pide. ¿Ya? Es por eso en un hogar, ¿a quién se le exige más? ¿Al hermano mayor o al hermano menor? Ahí está. Y ustedes vayan a cualquier hogar del mundo. Bueno, me arriesgo a decir esto tal vez. Si en una familia hay 4 o 5 hijos, los mejores hijos son los mayores. ¿Saben por qué? Porque los padres a ellos les pusieron más responsabilidades y les enseñaron a madurar más pronto. Y ellos obviamente han tomado buenas decisiones en su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Así son. Tanto el mayor de los hombres o el mayor de las mujeres siempre van a ser los mejores, entre comillas. ¿Ya? Entonces miren, Dios está aceptando aquí todo lo que ellos están haciendo a la medida de luz de lo que ellos estaban haciendo. Pero si el pueblo de Israel se le ocurría hacer estas cosas, la historia era diferente, ¿no? Y miren lo que les dicen los adivinos. Más, ¿por qué? ¿Por qué les dicen esto? Miren, voy a leerlos. Más, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los hubo así tratado, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, miren, perdón. ¿Qué estaba sucediendo? Muy posiblemente había muchos filisteos que no querían devolver el arca. Pero ellos dijeron, acuérdense de Faraón. Él tampoco los quiso dejar salir. Acuérdense lo que les pasó, lo que pasó en Egipto. ¿Quieren terminar como Egipto? No, ya, entonces dejen de ser tan duros y manden esa arca. Listo, esa arca que a nosotros no nos trae ningún bien, ¿no? Ahora sí, da una orden de hacer un carro nuevo o de coger un carro nuevo, de coger 2 vacas que hayan tenido cría, ¿no? Con sus becerritos, ¿no? Que no hayan tenido yugo, 2 vacas lecheras, podríamos decir un término más latino, más entendible para ustedes, ¿no? Y bueno, iban a tomar el arca, le iban a poner en el carro, le iban a encerrar en el carrito adentro del mismo cajón del carro, de la carreta, para que me entiendan mejor.
Iban a poner los 5 tumores de oro y las ratitas, sí, las ratas de oro, ¿no? Que posiblemente no eran 5 ratas, se cree que también eran más, porque supuestamente se hicieron ratas conforme a todo el número de las ciudades que habían sido atacadas con la plaga. Entonces pudieron haber sido más ratas. Bueno, no importa. Ahora dice, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, bueno, etcétera, etcétera, dice, y dejaréis que se vaya, ¿no? Y miren, ¿dónde estoy? Ajá, ajá. Ya, versículo 2. Bueno, hicieron exactamente como les dijo. Dice, y las vacas se encaminaron por el camino de Bexemes, que significa la casa del sol. E iban, dice, por un mismo camino, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bexemes. Miren, los adivinos, los sacerdotes de los filisteos dijeron, miren, vamos a hacer esto. Vamos a coger dos vaquitas, se les va a poner en el carro, etcétera, etcétera, con el arco y todo lo demás. Se va a mandar esas vacas. Si todo este castigo, todas estas plagas que nos están viniendo son de parte de Dios, estas vacas se van a ir derechitas. Verán, eran vacas que nunca habían llevado yugo, nunca habían llevado ningún peso, ninguna carga. Entonces, estas vaquitas se van a ir derechitas, no van a volver ni siquiera por sus crías. Es lo que le estaban diciendo aquí los sacerdotes y los adivinos. Entonces sabremos que todas estas plagas han venido de parte de Dios. Y obviamente al liberarnos del arca también todo esto va a cesar. Entonces ellos pidieron, por así decirlo, algo sobrenatural, pidieron un milagro y sucedió exactamente así. Dice que las vacas bramando y haciendo toda la bulla que querían por sus crías, se fueron rectitas. Más que seguro ángeles de Dios las guiaron a las vacas, ¿no? Acuérdense de la asnita, ¿no? De Balaán. Fue más sabia que Balaán, ¿no? Entonces estas vaquitas obviamente debieron haber sido instruidas por ángeles y hicieron caso a los animalitos, ¿no? Bueno, dice que los de Bexemes, que era una ciudad de Israel, segaban el trigo, dice, en el valle, dice, y alzando sus ojos vieron el arca y se alegraron cuando la vieron, ¿no? Entonces llegó el arca ahí, las vaquitas llegaron justamente ahí donde había una piedra grande, se quedó ahí, se pararon, los príncipes vieron, dijeron, bueno, parece que se ha sido de Dios, se cogieron, se dieron media vuelta y bueno, fin de la historia en ese sentido con ellos, ¿ya? Ahora viene el pueblo de Israel. Dice que los levitas bajaron el arca de Jehová. Miren, solo los levitas podían tocar el arca. Escuchen bien, solo los levitas podían tocarla y verla, y ni verla casi. Porque acuérdense cuando estábamos estudiando el tabernáculo en el desierto, ¿no? Los de Coat, los coatitas, si no mal recuerdo, eran los que estaban a cargo de los objetos sagrados en la arca, los muebles del santuario, del tabernáculo. Pero los que tapaban el arca del pacto era el sumo sacerdote con sus hijos, ¿no? Entonces, era prohibido ver el arca, solo por fuera, peor por dentro, y aquí sucedió algo así, ¿no? Dice que pusieron el arco sobre una piedra y sacrificaron las vacas, etcétera, etcétera. Y bueno, dice que los príncipes volvieron a su tierra, ¿no? Chasqueados. Sí, chasqueados, porque, o sea, imagínense, ellos fueron humillados en ese sentido, ¿no? Fueron bastante humillados, ¿no? Pero bueno, estas fueron bueno, aquí nos habla de las 5 ciudades que fueron atacadas, ¿no? Versículo 18, los y ratones de oro conforme el número de todas las ciudades de los filisteos. Pudieron haber sido 5, pudieron haber sido más, no se sabe, ¿no? Entonces hirió Dios a los de Bexemes. Vamos aquí a analizar esto un poquito. Porque habían mirado en el arca, habían mirado dentro del arca, sería una mejor traducción, de Jehová. Hirió el pueblo 50.070 hombres, y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de gran plaga. No pudieron haber sido 57.000 hombres. A ver, no pudieron haber sido 50. A ver, un ratito. ¿Qué estoy diciendo? Un ratito, a ver. 50.070 hombres. 50.070 hombres. Déjenme anotar para no olvidar. Ya. 50.070 hombres. Ya. No pudieron haber sido 50.070 personas. Realmente el hebreo se escribe 70. A ver. Se escribe 50.000 hombres. Entonces se puede traducir
también. Es que, bueno, aquí esta traducción es difícil porque el número menor está primero y después el número mayor. ¿Qué quiere decir? 70 hombres de 50,000. Querrá decir 70 hombres de 50 familias. No se sabe exactamente. Acuérdense que el hebreo no se escribía números, se escribía con palabras. Y por ahí se ponían ciertos signos que más o menos se creía que tenían un valor numérico, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ciertas traducciones se hacen bien complicadas y esta es una de ellas, ¿no? Más que seguro, en realidad solamente fueron 70, ¿no? 70, nada más, porque 50, o sea, 50,000 personas viendo dentro del arca del pacto, imagínense, tuvo que haber sido una fila bien larga, ¿no? Entonces es algo incoherente también. Más que seguro los máximos líderes de ahí no tuvieron reverencia por Dios porque les faltó reverencia para Dios y vieron dentro del arca y eso le costó la vida de los 70 que se les ocurrió la brillante idea de ver dentro del arca, ¿no? Muy bien, ahora, bueno, aquí más adelante leemos los comentarios de Profecía que hablan mucho de esto y dan un enfoque un poquito más amplio, ¿no? Y bueno, dice que y dijeron los de Beth Semes, dice, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo, y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Kiriat Jearim, que significa la ciudad de bosques, ¿no? Diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros, ¿no? Realmente el arca tenía que ser llevada a Silo, ellos tenían que coger, llegar el arca, traer a los levitas, a ver, llévense por favor el arca, pónganla en el tabernáculo y listo. Pero ellos cogieron el arca, hicieron sus sacrificios, hasta ahí estamos bien, no pasa nada, lo pueden hacer de alegría, está bien, era aceptable. Pero al ratito dijeron, bueno, vamos a ver dentro del arca a ver si están los 10 mandamientos, vamos a ver si está la vara del varón, vamos a ver si está el maná. Les ganó la curiosidad y pues bueno, sucedió, murieron 70, se llenaron de terror, nadie puede estar frente a ese artículo, no había sumo sacerdote en ese momento, lo único que estaba ahí más o menos era Samuel. Estaban los pobres, no sabían qué hacer, llamaron a los de la ciudad de Kiriat Jearim, ¿no? Y bueno, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la metieron en casa de Abinadab, ¿ya? Y situada en el collado y santificaron a Eleazar, su hijo, el hijo de Abinadab, para que guardase el arca de Jehová. No, entonces miren, posiblemente estamos hablando de un descendiente directo de Nadab, ya hijo de Aarón, ya que el nombre Abinadab, ¿no? Nadab está aquí, Abinadab, Nadab, quítale en la vid, queda Nadab. Entonces pudo haber sido un descendiente del primer hijo de Aarón, del que murió, Nadab y Abiud, ¿no? Entonces es por eso que tal vez tuvo la capacidad de tener el arca, porque si no, de lo contrario, hubiera sido otra desgracia, otro desastre, ¿no? Porque solo los levitas podían tener contacto con el arca y el tabernáculo y todo eso, ¿no? Bueno, aquí viene la parte buena, la parte final, dice, ministerio de 20 años de Samuel, dice, y aconteció que desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años desde el incidente de que el arca llegó a ese lugar hasta lo que estamos leyendo ahorita. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, ¿no? Bueno, o sea, 20 años, perdón, 20 años sin el arca, 20 años sin sacrificios tal vez. Entonces fueron 20 años tristes, podríamos decir, ¿no? Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot, o sea, dioses y diosas, también se puede traducir así. Acuérdense que para diosas no hay una palabra en hebreo, sino simplemente Astarot, que era la representación femenina de lo que en la actualidad es la supuesta Virgen María. Pero bueno, ya hablamos de eso, de Astarot. Y entre vosotros y preparad, dice vuestro corazón, dice a Jehová, y solo a él servid, y los librará de la mano de los filisteos. Estaban sin arca, estaban con los filisteos aún bajo el yugo de ellos, estaban sin sumo sacerdote, no habían sacrificios más que seguro. Un desastre, una tristeza absoluta el pueblo de Israel. Entonces dice que los hijos de Israel, bueno, hubo aquí un reavivamiento y una reforma, ¿no? Y bueno, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, ¿no?
Mizpa se puede traducir como torre de vigilancia porque supuestamente era, o se cree que era un puesto para observar o para vigilar. Y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: allí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Bueno, ahí también, según Patriarcas y Profetas, página 640, creo, o 640. No sé si escribí 640 o 690, disculparán, creo que 640. Ahí, según Patriarcas y Profetas, página 640, lo pusieron a Samuel como juez, lo reconocieron como juez en todo Israel, ¿no? Hubo un reglamento y hubo una reforma. No solamente se arrepintieron de corazón, sino que también reformaron sus vidas, sacaron sus dioses, todas esas cosas, etcétera, etcétera. Ya. De ahí, aquí sucede algo, dice que derramaron agua delante de Jehová. ¿Qué significa? Derramar, es algo que solamente aparece aquí, nunca más vuelve a aparecer en la Biblia. Pero derramar agua, ¿qué significa? Cristo es el agua de vida, ¿no? Que fue derramado, fue su vida, fue derramada, podríamos decirlo, por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros. ¿Puede significar esto? Puede significar eso. Puede significar que el pueblo de Israel estaba tan triste y afligido como un agua derramada. También puede ser así, ¿no? No se sabe realmente el significado, pero bueno, aquí queda esto nada más, ¿no? Y bueno, miren, oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, más que seguro, como era una nación subyugada, no tenían el permiso de reunirse, ya que una reunión implicaba una amenaza posible a la guerra contra sus gobernantes, que en este caso serían los filisteos, ¿no? Pero era una reunión religiosa, ¿no? Es lo que estaba sucediendo, estaban reunidos, estaban haciendo una reforma, un reglamento, estaban haciendo un culto nacional, etcétera, etcétera. Pero miren, los filisteos dice que subieron los príncipes de los filisteos contra Israel y cuando los hijos de Israel lo oyeron tuvieron temor de los filisteos. Tuvieron miedo porque no estaban preparados, no habían subido para la guerra, habían subido simplemente para hacer un culto, podríamos decirlo, ¿no? Y ahora miren, y dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero a Jehová y el holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó, Jehová le contestó, ¿no? Y bueno, dice que Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los desbarató. Y fueron vencidos delante de Israel. Una tormenta eléctrica muy posiblemente fue lo que sucedió. Puede haber sido eso, más que seguro, ¿no? De igual manera, la voz de Dios como trueno. Acuérdense que este lenguaje aparece cuando Él aparece en el monte Sinaí, solo que unos entendieron y otros no. Posiblemente también, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo, más que seguro. En fin, ¿no? Y bueno, dice que los hijos de Israel salieron contra ellos desde Mizpa hasta Betcar y bueno, los vencieron, ¿no? Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre el Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová, que eso significa Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿no? O sea, dejó un recordatorio. Es interesante que siempre, ya vamos a leer los comentarios de Espíritu y Profecía que dicen algo muy interesante que yo ni lo había considerado. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para los comentarios, ¿ya? ¿Qué más dice? Entonces, ya, las ciudades de que los filisteos habían tomado después de Israel fueron restituidas. O sea, todo comenzó, todo comenzó a ir bien dentro del pueblo de Israel, ¿no? Dice que juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, ¿no? Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. O sea, el tipo recorría Israel juzgando, ¿no? Viendo que todo vaya bien. Después regresaba a Rama, porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí altar a Jehová, ¿no? Dice que él vivía en Rama, ¿no? Entonces él más pasaba ahí. Entonces el tipo se la pasaba, ¿no? Podríamos decir juzgando, predicando, viendo al pueblo, ¿no? Entonces, hasta el capítulo 7 era, ¿no? Sí. Esta es la historia de hoy día de hoy. Vamos a los comentarios del espíritu de... A ver un ratito. Algo más para rescatar. Ya, miren. A ver. Ellos 40 años bajo el yugo de los filisteos. Obviamente estamos hablando del tiempo en que juzgó Elí. 20 años de tibieza espiritual. 60 años.
El número 6, ¿a qué les recuerda? Vamos, 40 años, 4000 años bajo el servicio de Satanás. Viene Cristo, muere en la cruz, nos salva, nos compra. Pero 2000 años o 20 años de tibieza. De tibieza en el sentido de no estar lo suficientemente preparados para hacerle frente, con la ayuda de Dios obviamente, a Satanás y vencer el pecado. Si se dan cuenta, los 6000 años descritos aquí rápidamente, ¿no? Claro que después de estos 60 años o después de estos 6000 años hubo un regamiento, hubo una reforma, vencieron a su enemigo y paz, ¿no? Y listo. Un paralelismo más tenemos aquí. Vamos a los comentarios del espíritu de profecía. No son muchos, son más cortitos que del día pasado. Y vamos con los comentarios del capítulo 4 que dice: Israel buscó la victoria en una forma errónea. Miren lo que nos dice. No tuvieron en cuenta que solo era la ley de Dios lo que daba al arca su carácter sagrado y que su presencia es proporcionaria prosperidad tan solo si observan esa ley. O sea, si el pueblo de Israel o nosotros observamos la ley de Dios como se debe de hacer, tenemos la bendición de Dios. De ahí del resto, olvídense. Simplemente, este libro no tiene poderes mágicos. La magia está en que tú lo cumplas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ofni y Fines presuntuosamente entraron en el lugar santísimo. Dice, los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, ansiosamente accedieron a la propuesta de llevar el arca al campamento. Sin el consentimiento del sumo sacerdote, presuntuosamente se atrevieron a entrar en el lugar santísimo y sacaron de allí el arca de Dios, ¿no? Ya sabemos cómo terminó la historia. ¿Qué más tenemos? Los comentarios del capítulo 6 nos dicen: solo un sacrificio puede asegurar el favor divino. Dice, esas ofrendas no servían para expiar el pecado, pues los oferentes no expresaban con ellas fe en Cristo. Miren, todo lo que nosotros hagamos en esta vida, cada acto, cada vez que abrimos nuestra Biblia y la leemos, cada vez que nos ponemos de rodilla ante Dios y oramos, cada vez que hacemos un bien, cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que respiramos, tenemos que hacerlo con fe en Dios. Sino de lo contrario, simplemente son obras muertas o nuestras propias obras en el peor de los casos, ¿no? Seguimos con los comentarios del capítulo 6. Nos dice, todavía existe un espíritu de curiosidad irreverente, que fue lo que hubo en los habitantes de Bexemes, si no me equivoco. Sí. Muchos están ansiosos de investigar los misterios que la sabiduría infinita ha creído adecuado dejar sin revelar. No teniendo una evidencia fidedigna como base para razonar, fundan sus teorías en conjeturas. Cosas que no entiendes y que no pueden ser explicadas, pues bueno, simplemente haces hipótesis, bueno, esto es así, esto es asado, esto es cocinado. Es lo que hace la ciencia, ¿no? La filosofía, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Muchos aceptan como verdad el razonamiento de esos supuestos sabios, cuando en realidad socava los mismos fundamentos que ha establecido Dios. Dios ha elegido lo necio de este mundo para confundir a los sabios. Esto es lo que los retiene. Esto es lo que los retiene en la oscuridad de la incredulidad, de modo que no disciernen el poder de Dios ni tiemblan delante de él. Se los explico. En vez de aceptar simplemente lo que Dios nos dice por fe, tratamos de buscarle y darle una explicación lógica. No hagamos eso, porque al hacer eso nos perdemos, nos confundimos y caemos en locura, prácticamente, ¿no? Y los últimos comentarios, los comentarios del capítulo 7 nos dice, formas modernas de idolatría. Miren lo que dice aquí. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiere con el servicio que le debemos se convierte en un ídolo. Listo. ¿Entendieron? Les repito. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos se convierte en un ídolo. Las actividades comerciales se emprenden con el celo y energía, mientras se deja en segundo plano el servicio de Dios. Se descuida el culto familiar, se olvida la oración secreta. Pero no es suficiente guardar los últimos 6 mandamientos del Decálogo. Tenemos que amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón. Nada que sea menos que el amor supremo a Dios y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos puede satisfacer
las demandas de la ley divina. Eso es lo que importa, amar a Dios sobre todas las cosas. El resto es secundario, resumido así rápidamente. Hay muchos que tienen el corazón endurecido, de tal manera por la prosperidad, que se olvidan de Dios y de las necesidades de sus prójimos. Algunas cristianas profesas se adornan con joyas, encajes, atavios costosos, mientras que los pobres del Señor sufren porque les falta lo indispensable para la vida. Hombres y mujeres que pretenden haber sido redimidos por la sangre de un Salvador, malgastan los recursos que les han sido confiados para la salvación de otras almas. Y luego, a regañadientes, dan sus ofrendas como una limosna para propósitos religiosos y lo hacen liberalmente. Solo cuando les proporciona honor, los tales son idólatras. Listo. La humildad, mis queridos hermanos. Si nos vestimos, vistámonos bien, pero con ropa barata también, ¿no? Y bueno, aquí creo que mis comentarios sobran realmente con esta cita. Vamos con la penúltima cita, dice, la intervención de Dios para salvar al indefenso Israel. Era el propósito de Dios manifestar su poder en la liberación de Israel, para que éste no se atribuyera la gloria a sí mismo. Esto ya lo hemos visto varias veces. El capitán de las huestes del Señor puso en orden de batalla el ejército del cielo para destruir los enemigos de su pueblo. La humildad de corazón y la obediencia a la ley divina son más aceptables ante Dios que los sacrificios. Miren, vamos a repetir esto. La humildad de corazón y la obediencia a la ley divina son más aceptables ante Dios que los sacrificios más costosos de un corazón lleno de orgullo e hipocresía. Dios no defenderá a los que viven transgrediendo su ley. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Trajeron el arca, hicieron todo, etcétera, etcétera. Perdieron. Aquí simplemente se arrepintieron de corazón. Ni siquiera estaban armados. La Biblia dice que Dios mismo les dio la victoria. Les cayeron a los pobres rayos, les cayó una tormenta que también les habrá caído a los pobres filisteos. Al punto que los otros cogieron y los corretearon. Fin de la historia. Dios no quiere fuerzas, Dios no quiere números. Si Dios quisiera números a lo largo de la historia, ¿cuántos hombres se hubieran levantado en el pueblo de Israel? Grandes líderes, no uno, sino cientos, miles. A Dios le interesa más que sea uno, pero uno que le sirva bien. Con uno hace maravillas Dios, no necesita tantos números. Y la cita final nos dice, el diario de Samuel dice, lleven los tales, o sea, nosotros, un registro diario, y cuando el Señor les dé una experiencia interesante, anótenla. Hermanos, ¿dónde están los monumentos mediante los cuales recordáis el amor y la bondad de Dios? Esforzaos por conservar fresca vuestra mente, la ayuda que el Señor os ha dado en los esfuerzos que hacéis para ayudar a otros. Anotad el registro de vuestro diario, cada lágrima que el Señor nos ha ayudado a enjugar de ojos dolientes. Cada temor que ha sido ahuyentado, cada misericordia manifestada. Qué interesante. Yo cuando leía esto me quedé pensando, ¿no? A veces uno cae en la depresión, en la amargura, en la tristeza. O simplemente se vuelve un ingrato con Dios. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de las cosas buenas. Porque lastimosamente el ser humano recuerda lo malo y no recuerda lo bueno. Lastimosamente, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Tener un pequeño diario y anotar, hoy el Señor me bendijo de esta manera. Fecha tal, día tal, etcétera, etcétera. Es una buena idea, ¿no? Para que cada uno de nosotros la pongamos en práctica, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más tienen en pantalla toda mi información de contacto, ¿no? Para todas las personas que me quieran agregar a su WhatsApp, para los que quieran recibir el año bíblico, están los enlaces, o sea, los audios para que los puedan descargar desde su WhatsApp en MP3. Pues bueno, escríbanme, yo los agregaré a una lista de difusión o a los diferentes grupos de estudio, que aún tenemos grupos de estudio, ¿no? Y bueno, si quieren pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico, anótense ahí. Ellos iban al día, yo voy un poco atrasado, pero ellos iban al día. ¿Qué más? Y bueno, no se olviden, por favor, váyanse en la descripción de este video, váyanse a diagramas, ahí están los nuevos 2 diagramas del día de hoy, ¿no? Imprímanlos, péguenlos en sus Biblias y pues bueno, ya saben el resto, ¿ya?
De igual manera, para todas las personas que me quieran colaborar, ahí tienen las diferentes maneras en las que los pueden hacer. Y de igual manera, en la descripción de este video, ahí tienen un enlace para PayPal. Yo les agradezco infinitamente a todas las personas que me colaboran, que gracias a ellos se puede hacer lo que se puede hacer. Muchas gracias. De todo corazón les digo así de verdad. Ya, muchas gracias. Y no se olviden de mandarme sus nombres para anotarlos en el muro de oraciones para que puedan, bueno, podamos orar los unos por los otros, ¿no? Y no se olviden de orar por el muro de oración de profecías bíblicas cada vez que hagan ustedes su oración personal, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. No les canso más. Que Dios nos diga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.